Nunca imaginé que el éxito de mi hijo millonario me llevaría a un dilema deslumbrante. Todo comenzó una tarde de octubre, cuando entré a su casa y lo encontré rodeado de cosas lujosas. Un coche deportivo del que apenas podía hablar y una colección de relojes que brillaban como estrellas. Mi corazón se llenó de orgullo y miedo al mismo tiempo. Como habían llegado a ser tan valiosos, nunca había considerado que su habilidad para invertir en acciones lo llevaría a este punto. No era solo dinero, estaba en juego algo más profundo. Mientras caminaba por el comedor, noté una carta en la mesa. Sus letras eran elegantes, pero también frías. Tu padre ha hecho mucho por ti, pero hay secretos que nunca compartió. Un escalofrío recorrió mi espalda, me senté, temblando, y lo miré a los ojos. ¿Qué significa esto? Sus ojos se oscurecieron. Hola, madre. ¿Te he estado ocultando algo? Hay una razón por la que todo esto está sucediendo. Su voz era un susurro, pero resonó en mi pecho como un trueno. ¿Qué podía ser tan horrible? Un peso en mi corazón crecía. La casa que solía ser nuestro refugio ahora se sentía pesada, opresiva. Los muebles de diseño, las luces brillantes, todo brillaba pero se sentía vacío. Su éxito era un espejo distorsionado, reflejando miedos que nunca había tenido. Empezaron a aparecer preguntas en mi mente, rompiendo el silencio. ¿Qué había hecho yo? ¿Dónde estaba el abandonado niño que solía ser? Mis manos temblaban. ¿Estás en problemas? La puerta se cerró de golpe, el eco resonó en la habitación. ¿Ellos? ¿Quiénes eran ellos? Su rostro se tornó serio. Te lo diré, pero debes prometerme que no te asustarás. Un silencio denso llenó el aire. La angustia crecía, la incertidumbre pesaba más que cualquier joya, en ese instante, cada segundo se sentía eterno. Noté cómo su respiración se aceleraba. La tensión era palpable. Su revelación estaba a punto de romper nuestra burbuja. No es solo dinero, hay algo más, hay una amenaza. Mi corazón se detuvo. ¿Una amenaza? Mi mente estaba abrumada por un torbellino de pánico. ¿Qué? ¿De qué hablas? Punto. Una deuda, madre. Algo que no puedo escapar. Escuché el crujido de mi propia voz, susurrando una pregunta que nunca quise hacer. ¿De quién es esa deuda? Su mirada desfalleció y caímos en un silencio amenazante. La pregunta flotó en el aire como un fantasma. Nadie se atreve a romperlo, y yo no sabía si estaba lista para enfrentar lo que vendría. Era un abismo y yo estaba a un paso de caer. Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desuscribió sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, rompe ese botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. El aire se volvió denso, como si cada partícula estuviera cargada con la electricidad de mis preguntas y su incertidumbre. La luz del atardecer atravesaba las ventanas, proyectando sombras alargadas que parecían envolvernos en una tela hecha de secretos y preocupaciones. Fue como si la música de la vida, una vez alegre y ruidosa, hubiera desaparecido, dejando solo el pulso de mi propio corazón resonando en mis oídos. Es de un grupo al que le vendí una idea, finalmente dijo, aunque su voz temblaba al pronunciar cada palabra. Ellos te ofrecen la posibilidad de hacer mucho dinero, sí, pero a un precio muy alto. Desgraciadamente, mi ambición me llevó a un trato que no entendí del todo. En lugar de salir con beneficios, me metí en una trampa, miré su rostro, un bello reflejo de los años que dediqué a criar a un niño inocente, lleno de sueños. Y ahora, ese niño se encontraba atado a una red de complicaciones que había enredado su vida. ¿Qué tipo de grupo?, pregunté, aunque sabía que no quería escuchar la respuesta. Explotadores, madre. No son quienes dicen ser. Todo fue hace meses. Comencé a invertir, a mover dinero. Pero luego descubrí que ellos están relacionados con algo oscuro, algo ilegal. Intenté salir, pero me amenazaron. Nunca quise que esto sucediera, el dolor en su voz desgarró algo en mí. Lo abracé con fuerza,
como si pudiera enseñarle que el amor puede ser un refugio incluso en tiempos de tormenta. Vamos a encontrar una solución juntos, murmuré, sintiéndome más madre que nunca. No estás solo en este punto. Pero no entiendes, dijo, y su voz sonó como un eco de desesperación. Ya me han advertido que si no pago, no solo mi futuro estará en riesgo, tú también podrías estarlo. Me dijeron que si llego a abrir mi boca, habrá consecuencias. Mi corazón se hundió. La idea de que pudiera haber una amenaza sobre él, sobre nosotros, me aterrorizaba. Todo lo que había querido para él eran oportunidades y felicidad, pero aquí estábamos, atrapados entre sombras y decisiones desafortunadas. ¿Qué necesitas? ¿Dinero? No tengo mucho, pero haré lo que sea, le confesé, el desespero abrumándome. No se trata solo de eso. Necesitamos pruebas para demostrar que no soy parte de eso. Si no puedo demostrarlo, me quedaré atrapado, y tú también, suspiré, sintiendo la presión de la incertidumbre. Pero, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo enfrentamos a esos hombres? Él bajó la cabeza, como si la realidad le pesara demasiado. El único modo es que confíes en alguien más. He estado hablando con un investigador privado que podría ayudarnos, pero hay más riesgos asociados. ¿Por qué no me lo dijiste antes? La molestia burbujeó en mí, pero no era su culpa. Podría haber estado aquí para ti y se volvió hacia mí, sus ojos llenos de culpas. No sabía cómo. No quería asustarte, pero ahora necesito tu apoyo más que nunca. Tendremos que ser fuertes, madre. El suelo se sentía inestable, la escena a nuestro alrededor había perdido todo sentido de normalidad. Nos encontrábamos al borde de un precipicio, un lugar oscuro que requería valor para enfrentar lo desconocido. Pero en su voz había una chispa de resolución. Prometamos que no dejaremos que nos derrumben, dije, sintiendo el ardor de su mano en la mía. Aquel pequeño gesto de conexión me dio fuerza. Mientras contemplábamos esa delgada línea entre el éxito y la perdición, un mensaje llegó a su teléfono. La pantalla iluminó su rostro, y vi cómo su expresión cambiaba de incertidumbre a alarma. Es de ellos, dijo con un hilo de voz quebrada. Dicen que si no traigo el dinero mañana, lo lamentarán. No estoy a salvo, madre. No estoy a salvo. En ese momento, comprendí que la verdadera batalla apenas comenzaba. La adrenalina me invadía, el tiempo pareció detenerse y, de repente, nos dimos cuenta de que el verdadero desafío no era solo liberarlo de las garras de unos desconocidos, sino desenterrar la verdad oculta tras años de silencio y secretos. Enfrentarlo significaría abrir viejas heridas, pero si el amor es verdadero, quizás la verdad podría sanar. El silencio que había seguido a esas palabras era ensordecedor. Se sentía como si el mundo se hubiera detenido mientras nuestras almas se enfrentaban a los fantasmas que hasta ahora habíamos mantenido a raya. Miré por la ventana, buscando una respuesta en el ocaso, a medida que las sombras de la noche se arremolinaban a nuestro alrededor. La calma de ese paisaje en transición contrastaba con nuestro caos interno. ¿Qué sabemos del investigador privado?, pregunté, forzando a mi mente a concentrarse en pasos concretos en lugar de dejarme llevar por el miedo que amenazaba con envolverme. ¿Confías en él? Él asintió lentamente, aunque la duda danzó en sus ojos. Se llama Marco. Dijo que tiene experiencia con este tipo de situaciones, pero no puedo evitar sentir que es una llama que puede quemarnos. A veces, la gente que promete ayudar tiene sus propios intereses. Tomé un profundo aliento, saboreando la mezcla de protección y desesperación que anidaba en mi pecho. Entonces debemos ser cautelosos. Tal vez nos ayude a conseguir esa prueba sin que ellos lo sepan. Necesitamos actuar con inteligencia. Un silencio pesado se instaló entre nosotros, y no pude evitar preguntarme cuántas veces había deseado que las preocupaciones del mundo adulto lo dejaran alejado de su rayo de sol. Solo quiero que esto termine, murmuró, como si su propio deseo fuera un eco de mi propio anhelo. Mis manos temblaban un poco mientras buscaba mi teléfono. Tenía que contactarlo y aprovechar su conocimiento sin poner a mi hijo más en peligro del que ya estaba. Obviamente, parecía la única opción viable. La alarma en su rostro me hizo dudar. Sabía que se preocupaba por mí, tal como yo me preocupaba por él. Lo haré. No dejaremos que nos rompan, le prometí, aunque mi corazón latía con fuerza. Mientras escribía el mensaje, recordé de repente la historia que me contaba cuando era niño. Héroes siempre enfrentando a monstruos, injusticias y un deseo ferviente por explorar el mundo. En ese momento, me pregunté si ambos seríamos los héroes de nuestra propia historia. La idea me dio un atisbo de esperanza,
una pequeña llama en medio de la oscuridad. De repente, de la esquina de mi ojo, vi a alguien atravesar el umbral de la puerta. Era nuestra vecina, Laura, con cara de preocupación. ¿Estás bien? Te escuché hablar y pensé en ver si necesitabas algo. Estamos bien, respondí, forzando una sonrisa aunque sabía que no era convincente. Solo, asuntos familiares, añadí, tratando de juzgar si podía confiar en ella. Siempre había sido amable, pero el tipo de problemas con los que estábamos lidiando no eran adecuados para compartir con alguien ajeno a nuestra situación. Si hay algo que pueda hacer, no dudes en decírmelo, dijo, su mirada llena de compasión. En ese instante, me di cuenta de que la vulnerabilidad trae a veces la oportunidad de la comunidad y el apoyo. Gracias, Laura. Lo tendré en cuenta, respondí, pero no estaba segura si podía permitir que el mundo externo se acercara a nuestro núcleo. Las paredes que habíamos construido eran altas y difíciles de escalar. A medida que caía la noche, mi hijo y yo nos sumimos en la investigación, y cada nuevo descubrimiento era una mezcla de esperanza y temor. Las posibles pistas que encontrábamos se entrelazaban en un enredo de intrigas que solo aumentaba la carga que llevábamos. De repente, el tono de su teléfono, que había estado silenciado, vibró de nuevo. Miramos la pantalla ambos, esta vez con una creciente sensación de pavor. ¿Y si son ellos nuevamente?, pregunté con voz temblorosa, esperando que la respuesta no fuera lo que soñaba. No lo sé, contestó, su tono grave. Vamos a averiguarlo. Con una mezcla de determinación y miedo, decidimos abrir el mensaje. En él, encontrábamos no solo una amenaza renovada, sino también nombres, etiquetas de un mundo que no debería haber estado en nuestras vidas. Cualquier error significaría un paso más hacia un abismo que se sentía a tan solo un suspiro de distancia. Pero en ese momento, la verdad estalló de repente en nuestra mente. Teníamos más de lo que pensábamos, y las sombras podían no ser nuestro destino final. Esto podría ser nuestra oportunidad, dijo, la emoción reflejándose en su voz, mientras sus ojos y los míos se encontraban por una milésima de segundo previo a lo desconocido. Sabíamos que la lucha por nuestra libertad apenas comenzaba. A medida que nuestros corazones latían por un futuro incierto, una nueva preocupación comenzó a surgir. Ante el azote de esta tormenta, ¿quién realmente sería el enemigo y quién sería nuestro aliado? Todo parecía entrelazarse en un juego despiadado donde no habíamos escrito las reglas. La noche se extendía como una manta oscura sobre la ciudad, y el resplandor de las luces de la calle se filtraba a través de las cortinas, creando patrones inquietantes en las paredes. A medida que nuestras manos se movían sobre el teclado en un esfuerzo por abrir el mensaje, la atmósfera de nuestra casa se saturaba de tensión, la fragilidad de nuestro mundo pendía de un hilo. Mis pensamientos giraban como mariposas atrapadas en un frasco, cada una de ellas intentando encontrar una salida. ¿Qué podrían significar esos nombres? ¿Eran aliados o un peligro inminente? La incertidumbre consumía toda la lógica en mí. Mi hijo se mordió el labio, una expresión de angustia marcada en su rostro juvenil. ¿Y si se dan cuenta de que estamos investigando?, susurró, su voz apenas un eco de su preocupación. Si hemos pasado por esto hasta ahora, podemos encontrar la salida, le respondí con un tono más firme de lo que sentía. Era un intento de infundirle coraje, aunque en mi interior la angustia se alzaba como un monstruo voraz. De repente, la vibración del teléfono nos interrumpió, y miramos la pantalla nuevamente, tratando de discernir la verdad detrás del brillo. Era Marco, el investigador privado que habíamos decidido contactar. Esperé que esas palabras escritas pudieran ofrecer una guía, pero cuando las leí, una sensación helada me recorrió la espalda. Necesito verlos. Hay algo que no les he contado. Es importante. Encuéntrenme en el café de la esquina a las 10. No hay tiempo que perder. La noche parecía haberse vuelto mucho más oscura de repente. Mi corazón palpitaba dentro de mi pecho, y las dudas se arremolinaban a mi alrededor como estrellas fugaces desvaneciéndose en el cielo nocturno. No sé si deberíamos ir. Si es cierto que puede haber más en juego, es peligroso. Pueden estar esperándonos, dijo él, sus ojos fijos en mí, buscando respuestas que quizás ni yo tenía. Es un riesgo que tenemos que correr, respondí, luchando por mantener la calma. Si hay algo que nos puede proteger, necesitamos saberlo. Cuanto antes entendamos lo que está ocurriendo, más cerca estaremos de encontrar una solución. La manera en que lo dices suena como si estuvieras preparándote para algo grave, dijo él, la preocupación dibujándose en sus facciones. Es porque lo es, admití, sintiendo un escalofrío recorrerme.
La magnitud de nuestra situación empezaba a hacerse evidente. La lucha no era solo por nuestra seguridad, sino por la esperanza misma de un futuro en el que todos esos fantasmas se disiparan. Su expresión se suavizó al escuchar mis palabras. En medio de la tormenta, encontramos un momento de conexión, un breve recordatorio de que no estábamos solos. No tengo miedo si estoy contigo, aseguró, su voz temblorosa pero firme. Aún así, ¿qué podría surgir de esta reunión? El dilema de encontrarse cara a cara con alguien que podría jugar un papel tan crucial en nuestro destino era una forma de abrir una caja de Pandora que no estaba segura de estar lista para confrontar. Eran casi las 10 cuando decidimos salir. La noche nos envolvió mientras caminábamos hacia el café. Los adoquines brillaban bajo el tenue resplandor de la luz, y cada sombra parecía ocultar una advertencia. A medida que nos acercábamos al lugar, una serie de preguntas se agolpaban en mi mente como un torrente. ¿Quién era realmente Marco? ¿Le importábamos en absoluto, o éramos solo un juego más en su tablero? Al entrar en el café, la calidez del lugar contrastó con el frío que sentía en mi interior. Busqué a Marco entre los rostros, y pronto lo encontramos, sentado al fondo, con una expresión seria y ojos que abrían más preguntas que respuestas. Cuando se dio cuenta de nuestra llegada, levantó una mano en un gesto amistoso, pero una sombra de duda cruzó su rostro. Gracias por venir, dijo, su tono grave. Lo que tengo que contarles va más allá de lo que imaginan. Una tensión palpable se apoderó del ambiente, y su mirada de preocupación no auguraba nada bueno. La conversación que íbamos a tener indicaba que las revelaciones que había en el aire tenían el potencial de cambiar todo lo que pensábamos que sabíamos. Las palabras aún no se habían pronunciado, pero en el instante en que comenzó a hablar, me preparé para lo peor. A medida que se tornaba evidente que una red de conspiraciones se extendía mucho más allá de nosotros, el mundo que conocíamos a punto de volverse un laberinto de traiciones y secretos, mis manos temblaban mientras sostenía la mano de mi hijo. Ustedes no tienen idea de lo que han desatado, dijo Marco, y el eco de sus palabras resonó en mi interior como un oscuro presagio, una revelación que prometía sumergirnos en la vorágine de nuestro destino, y así, mientras el café a nuestro alrededor continuaba con su tranquilidad indiferente, el verdadero caos estaba por comenzar. Marco se inclinó hacia adelante, su mirada fija en nosotros. Las luces del café parpadeaban como incandescentes estrellas temerosas, y ese momento se sintió trascendental. Lo que han estado investigando es solo la punta del iceberg. Hay fuerzas en juego que no comprenden del todo, y ustedes son piezas clave en este juego, explicó, su voz tan baja que parecía un susurro reverberante. De repente, el café se sintió vacío, como si todos los clientes se hubieran desvanecido. Mi hijo apretó mi mano, señal de que la inquietud se había vuelto palpable para él también. ¿Fuerzas? ¿A qué te refieres?, pregunté, tratando de mantener la calma. Sentía un vacío creciente en mi estómago mientras las palabras de Marco comenzaban a formar imágenes aterradoras en mi mente. Las personas cuyos nombres han encontrado, están conectados a una red multidimensional de conflictos. Cada uno de ellos tiene sus propios intereses, pero todos buscan alcanzar un mismo objetivo, la riqueza y el control, sin importar a quién deban aplastar para lograrlo, dijo, tragando saliva con dificultad, como si el peso de la verdad lo asfixiara. ¿Y cómo es que nosotros?, murmuró mi hijo, su voz temblorosa. Estaba claramente avergonzado de que su madre y él se hubieran visto envueltos en algo tan grave. ¿Por qué somos importantes en todo esto? Marco se dejó caer un poco en su silla, sus dedos nerviosos tamborileando sobre la mesa. Porque desde el momento en que tu madre comenzó a investigar a esos hombres, ustedes se convirtieron en un blanco. Sus acciones han desenterrado secretos que muchos habrían preferido que permanecieran ocultos. No sé cuánto tiempo les queda antes de que quieran silenciarlos. El aire se volvió denso, y sentí como un sudor frío comenzaba a brotar en mi frente. Un miedo paralizante me recorrió, mientras las palabras de Marco se convertían en un eco ensordecedor en mi cabeza. Al mirar a mi hijo, noté que sus ojos, que reflejaban una mezcla de asombro y temor, estaban bien despiertos. En ese instante, había comprendido que nuestra vida había cambiado irrevocablemente. Pero, ¿qué podemos hacer?, pregunté con la voz más firme que pude encontrar. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Necesitamos algo de información, algo más que estas advertencias vagas. Marco me miró directamente, y en su mirada había una chispa de algo que parecía esperanza, pero también un peso aplastante de responsabilidad. He estado recopilando datos sobre ellos. Creo que en una semana se hará una reunión crucial en las afueras de la ciudad. Si logramos infiltrarnos, podremos reunir pruebas que ayuden a desmantelar su red.
Ustedes son los únicos que pueden ayudar en esto. Mis pensamientos se sumieron en un torbellino. Infiltrarse. Esa palabra resonaba en mi cabeza, una mezcla de valor y temeridad. Puede que no sepamos lo que estamos haciendo, Marco. Esto suena más allá de lo que podemos manejar, dije tratando de encontrar las palabras adecuadas, consciente de que aplastar ideas como esa podía ser tan peligroso como aferrarse a ellas. No tienen una opción, respondió él con firmeza, su tono más imperativo. Su vida depende de ello. Y la vida de muchas otras personas también. Su hijo tiene un futuro que merece ser protegido. Y no estoy bromeando, este círculo puede ser consciente de ustedes, exhalé pesadamente, mis músculos tensándose al comprender que aceptar su propuesta era igualmente aterrador y liberador. ¿Sabes cómo infiltrarnos?, pregunté, aceptando de alguna manera que estábamos a punto de cruzar una línea que no podría borrarse. Sí. He estado pensando en algunos escenarios, pero requiere que confíen en mí completamente y que actúen con rapidez. El café parecía haberse sumido en un silencio sepulcral, y todo lo que oía era el rítmico latir de mi corazón junto con la respiración agitada de mi hijo. Sentí un instinto protector que me empujaba hacia adelante, tan fuerte que lastimaba. Pero también había una chispa de resolución en el aire, sabíamos que no podíamos retroceder. Entonces lo haremos, respondí, sintiendo como la determinación sustituía a la duda. Pero si nos averigua algo si hay peligro, tenemos que estar listos. Siempre, dijo mi hijo, su voz reflejando esa misma determinación. Cerré los ojos por un momento, deseando que el amor y la lealtad nos dieran la fuerza suficiente para enfrentar el abismo que se asentaba ante nosotros. De pronto, un grito distante rompió la ilusión de seguridad del café. La cabeza de Marco se giró bruscamente hacia la puerta. Debemos irnos ahora, dijo, casi en un susurro. No están lejos. Saben que están aquí. El pánico estalló dentro de mí, pero antes de que pudiera reaccionar, Marco se levantó, y la mirada decidida en su rostro me impulsó a hacer lo mismo. Mientras corríamos hacia la salida, me aferré a la mano de mi hijo con fuerza, sintiendo que el camino peligroso que teníamos por delante no solo era el de enfrentar a una red criminal, sino también al profundo temor de que, en un instante, nuestras vidas podían desmoronarse. La oscuridad fuera del café nos envolvió, y mientras las luces titilaban a nuestra espalda, comprendí que, independientemente de lo que ocurriera, esa noche habíamos cruzado un umbral del cual no había retorno. Corrimos por las calles, la angustia retumbando en cada paso. La brisa fría de la noche era un recordatorio de cuán reales y cercanas se estaban volviendo nuestras sombras. Mi hijo, a mi lado, respiraba con dificultad, y yo podía sentir la adrenalina inyectarse en nuestras venas, impulsándonos, pero con cada latido, el miedo también se multiplicaba. Al doblar una esquina, me detuve un instante. Marco, ¿hacia dónde vamos?, murmuré mientras miraba a nuestro alrededor, en busca de un refugio. Las luces parpadeantes de la ciudad me parecían cada vez más como ojos que vigilaban cada uno de nuestros movimientos. Hay un lugar seguro cerca, dijo Marco, su voz un susurro apresurado mientras echaba un vistazo por encima del hombro. Un viejo almacén donde podemos reunirnos y trazar un plan. Pero debemos apresurarnos. Aceleramos el paso, y a medida que corríamos, mi mente burbujeaba con preguntas, escalofríos serpenteando a lo largo de mi columna. ¿Qué tipo de evidencia estábamos a punto de manejar? ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar esos hombres para proteger sus secretos? Y lo más angustiante, ¿qué papel jugaría mi hijo en todo esto? Finalmente, llegamos al almacén. Las paredes estaban desgastadas, y las ventanas, cubiertas de polvo, apenas dejaban pasar la luna. Marco revisó la entrada antes de hacernos señas para que entráramos. La tensión en el espacio era palpable, y cuando cruzamos el umbral, un profundo silencio nos envolvió, tan opresivo como la situación misma. Debemos ser rápidos, dijo Marco mientras cerraba la puerta detrás de nosotros. No tengo mucho tiempo. Miré a mi hijo, que parecía perdido en sus pensamientos. Su expresión era grave, tan distinta de la curiosidad y la alegría que había visto en su rostro unos días antes. ¿Estás bien?, le pregunté, poniendo una mano en su hombro. Necesitaba que supiera que a pesar de la tormenta que se cernía sobre nosotros, yo estaba ahí para él. Solo, es mucho para asimilar, respondió, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y madurez repentina. Nunca pensé que esto pasaría. Solo quería que todo fuera normal, mamá. Entiendo. Pero ahora estamos aquí juntos, le dije, intentando infundirle un poco de coraje.
Te prometo que haré todo lo posible para protegerte. Mako comenzó a desarrollar un mapa esbozado en la hoja de un cuaderno, pero su ojo seguía distraído hacia la entrada. El tiempo corría, y el sentido de urgencia se acumulaba en cada segundo. Tienen contactos, y no son tan fáciles de eludir, dijo, dibujando líneas que conectaban nombres y lugares como una red intricada de destinos. Si algo sale mal, necesitamos un plan de escape. Las palabras de Marco resonaban en mí, creando un nudo en mi estómago. Aquella simple frase, si algo sale mal, auguraba un desenlace que ni siquiera me atrevería a considerar. Había una línea que cruzar. ¿Estaba dispuesta a arriesgar todo por un futuro incierto? Quizá deberíamos abandonar esto, sugerí, sintiendo como la duda comenzaba a deslizarse por la brecha de mis pensamientos. No sé si este es el lugar para nosotros. Mi voz se quebró, y pude ver cómo mis inseguridades amenazaban con brotar en un torrente de emociones incontrolables. No podemos, interrumpió mi hijo, su voz firme y clara, como si portara un conocimiento que superaba su corta edad. Estoy cansado de vivir con miedo detrás de otro miedo. Necesitamos actuar, mamá. Sus palabras me golpearon con fuerza, desencadenando una ráfaga de orgullo mezclado con ansiedad. Este valiente espíritu que estaba floreciendo en él era una respuesta a la adversidad, algo que nunca había imaginado ver en su rostro. Tienes razón, respondí, encontrando un nuevo sentido de determinación. No podemos vivir así. Pero necesitamos un plan sólido. En ese preciso instante, el sonido de pasos resonó fuera del almacén. Cada latido de mi corazón se sintió como un tambor ensordecedor en un momento de gran tensión. La mirada de Marco se endureció, y de repente, la atmósfera cambió, el aire se volvió pesado con la inminencia del peligro. Es ahora o nunca. Prepárense, dijo Marco con la voz baja y decidida, empujándonos hacia las sombras del almacén. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras nuestra vida, tal como la conocíamos, se escapaba en silencio. La realidad de lo que enfrentábamos, y el amor que nos unía, se convirtieron en nuestro refugio más fuerte. Mientras la puerta de hierro crujía y se cerraba, cavamos profundo dentro de nosotros mismos, en busca de la luz que nos guiara, y entonces, justo cuando parecía que el tiempo se detendría, el ruido se detuvo. Una voz resonó desde el otro lado de la puerta. Sabemos que estás ahí. No hay dónde esconderse. Todo quedó en suspenso, un momento helado, y sentí que todo lo que había construido en mi vida se tambaleaba al borde de un abismo oscuro e inexplorado. Las elecciones que habíamos tomado nos habían llevado hasta este punto de no retorno, y, sin embargo, una chispa de esperanza persistía, un eco de amor que ansiaba sobrevivir. Era el preciso momento para demostrar que el amor, incluso en sus formas más vulnerables, podía ser también un arma poderosa. El sudor se deslizaba por mi frente mientras el silencio se volvía casi insoportable. Las palabras de la voz exterior reverberaban en mis oídos, y mi corazón palpitaba en un ritmo frenético. Estaba a punto de desmoronarme, pero sabía que no podía permitirlo. Miré a Marco, buscando el consuelo que necesitaba, y vi en su mirada una mezcla de valentía y temor. Él también sentía el peso de la decisión que debíamos tomar. ¿Qué hacemos, mamá?, susurró, su voz un hilo en medio de la atmósfera tensa. Sus ojos, normalmente llenos de curiosidad, estaban ahora llenos de un entendimiento desgarrador, una madurez que no había tenido oportunidad de desarrollar. Me pregunté cuántos días tendríamos que soportar este tormento antes de que llegáramos al otro lado. Debemos quedarnos en silencio, respondí, tratando de infundir algo de calma en el aire denso. Escuchemos. Tal vez se vayan. Pero en el fondo sabía que esa esperanza era débil, como una vela ante una tormenta. El ambiente estaba cargado de una energía punzante, como si pudiéramos sentir la tensión acumulándose, preparándose para estallar. Los pasos se fueron acercando lentamente, y el golpeteo de mi corazón se sincronizó con el crujido de la puerta, una danza inquietante y no deseada. Marco se acercó un poco más a mí, y, sin pensarlo, entrelazamos nuestros dedos. Su mano pequeña en la mía me recordó que esta pesadilla era nuestra, un viaje que emprendíamos juntos. Lo sé, murmuró, como si hubiera escuchado mis pensamientos. Pero si nos encuentran, ¿qué pasará? Su voz temblaba ligeramente, y esa vulnerabilidad me desgarró. Quería darle una respuesta sólida, algo que le ofreciera seguridad, pero en ese momento no podía prometerle nada. De repente, el ruido de la puerta se detuvo. Un instante de aprensión nos envolvió. Contuve la respiración, el aire me faltaba.
Siempre pensé que el amor podía superar cualquier obstáculo, pero mi mente volvía una y otra vez al hecho de que había fuerzas en juego mucho más allá de nuestro control. La voz del exterior se hizo más clara, abrimos la puerta, y tú decides. Solo queremos hablar. ¿Hablar? La ironía me golpeó. Después de todo lo que habíamos escuchado, ¿cómo se atrevían siquiera a sugerir tal cosa? Pero, ¿y si era una trampa? Un juego que pretendía engancharnos en una red de mentiras. No puedo dejarte salir ahí, le dije a Marco, sintiendo la angustia apoderarse de mí. No lo haré. Miró hacia la puerta, y estaba claro que su instinto lo empujaba a desear avanzar, a enfrentar lo desconocido. Aquel niño que solía correr por el parque, jugando con otros niños, ahora estaba envuelto en una lucha que no había elegido, pero tenemos que saber qué quieren, insistió. No podemos escapar para siempre. Hay que hacer algo, el amor, Marco. Recordemos que el amor nos unirá más allá de todo lo que enfrentemos, le dije, resonando con esperanza. El amor podía ser un refugio, una fortaleza en medio de la tormenta. No era solo un grito de supervivencia, sino también una afirmación de quienes éramos. ¿Y si el amor no es suficiente?, preguntó, la angustia brotando en su voz como un río desbordado. La pregunta quedó en el aire, flotando entre nosotros, y el vacío que dejó se sintió abrumador. ¿Qué respuesta podía ofrecerle? ¿Qué verdad había detrás de la fachada de historias felices que tanto había intentado construir para él? Antes de que pudiera articular una respuesta, la puerta se abrió de golpe, y la luz de la calle entró al almacén, trazando sombras alargadas en el suelo. Un hombre alto, con una expresión imperturbable, se perfiló contra el marco, su mirada fría y escrutadora. ¿Decidirás hablar o preferirás una conversación más problemática? Su voz tenía un tono comercial, como si tratara de negociar un acuerdo desenfrenado. Pero su mirada era directa y desafiante. Mi instinto maternal entró en acción. No toques a mi hijo, dije con la firmeza que encontré en mi pecho. Tendrás que pasar por encima de mí primero. Aquel hombre se rió, un sonido helado que señalaba que estábamos ante una encrucijada mortal. Entre la distancia que nos separaba y la cháchara de la vida que tuvimos hasta ahora, apenas podía registrar cómo mi mundo temblaba. ¿Sabías que a veces un amor absoluto puede costar más de lo que alguien está dispuesto a pagar?, dijo, mirando a Marco y luego a mí. Las palabras resonaron en mí como un eco perpetuo. Temía lo que venía, y la verdad temía tanto como anhelaba proteger a mi hijo. La pregunta que me hacía ahora era si lo que habíamos construido, ese amor, podría resistir el embate de la oscuridad que ahora buscaba consumirnos, y ahí estábamos, entre el amor y la desesperación, con mi hijo sosteniendo mi mano. En ese instante, el futuro era un vasto desierto lleno de sombras. Al mirar a Marco, supe que la lucha por nuestra vida apenas comenzaba. La verdad se avecinaba, y revelaría demonios que quizás nunca hubiéramos tenido que enfrentar. Una certeza se formó en mi pecho: no había forma de regresar a la vida que conocíamos. Lo único que podíamos hacer era decidir cómo afrontar nuestra nueva realidad. Pero nadie nos había preparado para tomar decisiones que podrían desterrar la luz para siempre. ¿Estábamos listos? Mientras la sombra del hombre se acercaba a nosotros, una pregunta quedó suspendida en el aire: ¿cuánto estaríamos dispuestos a sacrificar para proteger el amor que nos mantenía unidos? Un silencio denso se apoderó del almacén. La figura del hombre se cernía sobre nosotros como una nube oscura, la luz del día chocando contra su presencia. Mi corazón latía desbocado, y las palabras que se anidaban en mi garganta parecían incapaces de materializarse en un sonido coherente. ¿Qué quieres?, logré preguntar, intentando avivar el fuego de mi determinación incluso cuando la incertidumbre me pesaba enormemente. No podía darme el lujo de mostrar debilidad frente a Marco. Su pequeño rostro, pálido y asustado, se había convertido en mi prioridad. Su vida y su bienestar resonaban en cada fibra de mi ser. Solo quiero que piensen con claridad, respondió el hombre, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Las decisiones impulsivas son a menudo las más costosas. Ustedes tienen un futuro brillante por delante, pero deben estar dispuestos a bailar con las sombras si quieren preservarlo. Una punzada de alarma me recorrió. Su forma de hablar sugería que no estábamos tratando con un simple negociador, sino con alguien cuyas intenciones eran mucho más oscuras. El futuro brillante que mencionaba se sentía como una ilusión, una trampa sutilmente disfrazada de esperanza, y yo no estaba dispuesta a caer en ella. Lo miré directamente a los ojos, aferrándome con firmeza a la mano de Marco. No tenemos nada que negociar contigo, eso es lo que creen, dijo, su voz tomando un matiz casi juguetón. Pero la verdad es que no tienen idea de lo que está en juego.
Este amor del que habla se verá probado de maneras que ni tú ni tu hijo están preparados para enfrentar. De repente, la puerta que habíamos querido cerrar de golpe se entreabrió de par en par, y la luz exterior golpeó nuestras caras como un rayo de sol directo a nuestros ojos. 600 grados más de incertidumbre recaían sobre nosotros. Desde la oscuridad se asomaron más figuras, cada una tan opresiva como la anterior, sus rostros ocultos tras pasamontañas. El terror se adhirió a mi piel, como si cada uno de ellos pudiera leer la vulnerabilidad que me invadía. ¿Qué está pasando?, preguntó Marco, sus ojos ampliándose con un terror genuino. Tranquilo, cariño, murmuré, sintiendo que la calma estaba lejos de mi alcance, pero debía aparentarlo. Vamos a salir de esto. El hombre que se acercaba, ahora rodeado de sus sombras, sonreía de nuevo, y el brillo en sus ojos parecía cínico, casi disfrutar ante mi impotencia. Tus palabras son un bálsamo en este tormento, pero recuerda que a veces el amor no es suficiente. Fue en ese momento que una revelación me atravesó como una descarga eléctrica. No era el futuro de Marco lo que estaba en juego, era el mío. Había tomado decisiones que, aunque parecieran solo por su bienestar, ahora regresaban como sombra a atormentarme. Este era un juego que había comenzado antes de que él naciera, y las piezas en movimiento representaban no solo a mi hijo, sino a la historia que representaba. La vida que soñamos no es una prisión, continuó el hombre. Es un campo de batalla. Y si quieren sobrevivir, deben aceptar la lucha. De hecho, esta puede ser su única oportunidad. La idea de sacrificio se asomó, una posibilidad inquietante. ¿Hasta dónde eran capaces de llegar en esta lucha por la supervivencia? Lo que significaría, lo que requeriría, hizo eco en mi mente como un tambor distante, marcando el ritmo de decisiones desgarradoras. Sentí la mano de Marco temblar en la mía. El amor es una fuerza poderosa, pensé. Pero también puede ser un fardo. De la vida que llevábamos. Un grito interior empezaba a crecer, algo tenía que cambiar. Nos enfrentábamos a un camino angustiosamente oscuro, uno en el que de alguna manera, deberíamos encontrar el armamento suficiente para defender el amor que juntaba nuestras vidas. Dime, ¿qué es lo que quieres realmente?, exigí, mi voz ahora más firme, una pequeña chispa de rebelión abrazándome. El hombre inclinó la cabeza, y por primera vez, su expresión pareció intrigarle. Quiero ver cómo se desmorona su amor. Quiero ver hasta dónde llegarán para salvarlo. Después de todo, el amor verdadero no se encuentra en la felicidad, sino en la lucha. Las palabras retumbaron en mí, llevándome a la conclusión perturbadora. Estar unidos significaba más que dar todo el movimiento a lo que esperábamos construir. Sentí que debía hacer una elección, y aunque el futuro era sombrío, había un resplandor de lucha que comenzaba a encenderse en mi interior. Marco se aferró a mí, su mirada llena de confianza, y por un instante, pude ver la luz que aún existía en medio de las sombras, pero el momento se desvaneció cuando una de las figuras avanzó hacia nosotros, revelando algo en sus manos. Era un teléfono móvil, y pude ver que en la pantalla había una imagen. Solo es un vistazo a su verdad. Antes de hacer cualquier movimiento. Su tono era inexplicablemente mellado. Las palabras helaron mi sangre. ¿Qué demonios era eso? Marco dio un paso atrás, y el aire se apretó a nuestro alrededor como una serpiente a punto de asfixiar a su presa. En un abrir y cerrar de ojos, estábamos paralizados entre el pasado y el futuro, sin saber el peso que traía esa imagen. Reflexionando si el amor podía sobrevivir, ante todo el aluvión de decisiones que nuestra vida en común traía consigo, con la respiración entrecortada y una mezcla de miedo y determinación, me preparé para lo que venía. La revelación se aproximaba, y sabía que al final, el amor sería solo el primer paso en una lucha desgarradora por mantenernos juntos. Las próximas decisiones determinarían nuestra existencia, y entonces, mientras la imagen apareció en la pantalla, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quiénes éramos realmente y qué éramos capaces de sacrificar para seguir juntos? La imagen parpadeó en la pantalla del móvil, y el mundo que conocía pareció desvanecerse en un suspiro. Era una foto de un momento robado, uno que capturaba el amor de Marco, pero no el que había imaginado. Era una instantánea de él con alguien que no reconocía. Una chica de cabello oscuro, sonriendo con una calidez que despellejaba mis entrañas. Esto es solo el comienzo, continuó el hombre con su sonrisa sardónica. Entrénalo para lo que está por venir. Porque en esta lucha, nadie es inmune al amor que sea tentador. Pero siempre se paga un precio. ¿Qué intentas hacer?, logré articular, ya incapaz de encubrir la quebrada de mi voz. La desesperación se filtraba en mis palabras, un eco del pánico que arremolinaba en mi pecho.
La traición no iba a ser parte de lo que construí con mi hijo, jamás lo permitiría. Marco, ansioso, buscó en mi expresión un indicio de seguridad. Su mano aún apretaba la mía, y aunque su esencia infantil y pura brillaba frente a mí, había una grieta oscura que amenazaba con apagarlas. «Mamá, ¿quién es ella?», preguntó, su voz temblorosa. «Ese no es el punto, cariño», respondí rápidamente, tratando de no dejar que cundiera el pánico. La imagen erguía sus sombras al replicar una balanza que nunca pensé que tendríamos que equilibrar. «Lo que importa es que estemos aquí, juntos. ¿Crees que la unión prevalecerá cuando tú misma no puedes permanecer en el camino?». El hombre interrumpió mi intento de consuelo, sus palabras lanzadas como cuchillos. «La vida no es un cuento de hadas, es un laberinto de decisiones y, a veces, se elige el camino equivocado». «¿Qué camino equivocamos?», graficando desesperación en mi voz, toda la calma que intenté mantener se desvanecía. «¿Qué esperas de nosotros? Oh, no soy más que un espectador de la decadencia», dijo él, un destello de euforia resplandecía en sus ojos, revelando lo que había estado oculto. «Un observador que sabe que cualquier lazo puede romperse en un instante. Te estoy ofreciendo la oportunidad de protegerte a ti y a tu hijo, de ver la luz que queda antes de que todo se sumerja en tinieblas». Atraído por la angustia repentina, Marco se hizo a un lado, haciendo que la imagen en la pantalla se moviera con él. «Mamá, quiero irme», su voz ahora era un hilo, un lamento roto en un mundo de opciones oscuras. «No, son solo sombras, amor», le dije, manteniéndome firme. «Este hombre y la imagen son herramientas para manipularnos, pero ¿qué pasará si hay verdad en eso?», cuestionó con preocupación. «¿Qué si la vida que tenemos no es la que parece? No sé lo que debo creer, no sé quién soy realmente si todo esto es un engaño». Esa afirmación era una lanza desnudada en mi corazón. Todo lo que había construido, todo lo que había querido que Marco fuera, ¿y si se desmoronaba por una imagen? De repente, la lucha por mantener su fe en mí parecía más imposible que la batalla contra la oscuridad que nos rodeaba. «Eres tú, y siempre serás tú», le contesté, intentando que la firmeza devolviera su fe. «No dejes que esto te lleve lejos de ti mismo. No dejes que un desconocido decida lo que eres». Pero en ese instante, algo cambió tras la mirada del hombre, y por su propia culpa se encendió una chispa de inquietud en sus ojos. Su sonrisa se desvaneció lentamente mientras cesaba la tensión emocional que había creado. «Demuestra entonces que vales la pena. Demuéstrame que hay algo que defender aquí. Esta imagen es solo una herramienta, un principio. Contesta con la verdad de tu amor». Las sombras del almacén parecían disolverse mientras un golpe de incertidumbre me arrastraba. Había una oportunidad en su desafío. La oportunidad de mostrar que el amor era más fuerte que cualquier manipulación, que podía resistir a las emboscadas que acechaban en cada esquina. Tomé la mano de Marco con firmeza, y en su mirada había un destello de luz. «Vamos a superar esto, juntos. Nadie puede romper lo que realmente somos». Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso hacia adelante, el hombre alzó una mano. «Oh, pero olvidaste algo esencial. Antes de ese paso hay que tener en cuenta quién tiene el control. Esta imagen no es un final, sino el comienzo de un camino tortuoso. Y lo que salga de esto podría destruirte». La tensión se palpitaba en el aire. ¿Era el hombre un mensajero de la verdad o solo un ladrón de esperanzas? Tomar la decisión de enfrentar lo desconocido se sentía como una mezcla de valentía y desesperación. Tenía que elegir, no solo por mí, sino especialmente por Marco. Mientras el aire se sentía cargado de expectativas, reflexioné sobre lo que se ocultaba en la verdad encarnada en esa imagen. Y en un momento de epifanía, comprendí que lo que siempre había querido y lo que realmente anhelaba, estaban colisionando. ¿Estábamos listos para salir de este laberinto, o nos estábamos condenando a un ciclo interminable de miedo y sufrimiento? «Nadie dice que el camino sea fácil», musitó el hombre con una sonrisa entrecerrada. «Pero ese puede ser el reto que los una más que nunca». En mi pecho, una nueva llamada se levantaba. Esta era la batalla silenciosa para preservar no solo nuestra existencia, sino la esencia misma de nuestro amor. Si estuviéramos dispuestos a enfrentarlo, quizás podríamos encontrar el horizonte. Pero la pregunta seguía rondando, ¿a qué precio? Y justo cuando creí que estaba a punto de tomar una decisión, un tercer personaje emergió de la oscuridad, una figura conocida, atrayendo las miradas de todos, iluminando el oscuro sendero con un dejo de promesa y aviso. «La verdad puede ser más peligrosa que la mentira». El mundo a mi alrededor se detuvo, y su rostro iluminó la tenue luz del almacén, girando hacia mí, sus ojos repletos de secretos.
Tienes que saber quién soy realmente para tomar la decisión correcta. Y así, me quedé, inmóvil y absorbiendo la realidad que estaba a punto de darse a conocer, dejando claro que la lucha por el corazón de Marco apenas comenzaba. A medida que el peso de las palabras resonaba en el aire, una sacudida de reconocimiento me atravesó. La figura que había surgido de la oscuridad era alguien que no esperaba ver, alguien que había creído perdido en el laberinto de mi pasado. Era mi exesposo, alguien a quien había dejado atrás por su propia lucha contra la oscuridad y las sombras que ahora parecían acechar de nuevo. Viniste a buscarme, dijo, su voz cargada de una mezcla de remordimiento y determinación. Pude sentirlo. La sombra se cierne sobre ustedes, y tengo que advertirles. Ustedes son más que solo piezas en este juego. Caminó lentamente hacia nosotros, cada paso marcado por la historia que compartimos, los sueños rotos que nos habían distanciado. En ese instante, todos los miedos que había en mi corazón parecieron florecer en su presencia. ¿Por qué no te fuiste cuando pudiste? ¿Por qué no te mantuviste alejado de todo esto? Cada palabra se me escapaba con una mezcla de ira y anhelo. La traición del pasado pululaba entre nosotros, pero había algo más, algo que todavía conservaba esa chispa de amor que nos había unido alguna vez, porque sabía que eventualmente volverías a necesitarme, y también sabía que no podrías enfrentar esto sola, respondió él, su mirada fija en Marco como si estuviese viendo no solo a su hijo, sino al niño que había sido y a la lucha que teníamos por delante. Así que ahora te decides a aparecer mientras estamos en medio de esto, dije, sintiendo como él. Océano de emociones y recuerdos se desbordaba en mi interior. ¿Pensaste que iba a ser fácil? Estás aquí porque sabes que es complicado, que hay más en juego de lo que puedes imaginar. La sonrisa en sus labios fue tenue, pero había una sinceridad profunda en su expresión. No busco ser el héroe. No he sido el héroe. Pero lo que les traigo es la verdad. Ustedes dos han sido el faro en mi vida, y ahora necesitan saberla para sobrevivir. Apuntó hacia la imagen en el teléfono del hombre, que aún permanecía suspendida en la atmósfera cargada. En un momento de revelación, me di cuenta de que esta tormenta no era solo mía, era nuestra, tejida a través de las decisiones de cada uno, de las batallas que habíamos elegido librar y huir. Y, sin embargo, había una verdad todavía más profunda, oculta en las capas del alma que ambos llevábamos, que conectaba nuestras luchas. ¿Cuál es la verdad que traes?, le pregunté, mi voz más suave, aunque aún fragmentada por la tensión. Hay una razón por la que el grupo al que tu hijo se enfrentó está tan interesado en ustedes. Yo fui parte de esa sombra antes de dejarlo todo atrás. Me involucré sin querer y prometí no volver a cruzar este camino. Y ahora ellos nos ven como amenazas, porque saben que pueden destruirnos a todos desde adentro. Pero tengo la información que puede salvarnos, dijo, su voz grave y decidida. ¿Salvarnos de qué?, preguntó Marco, su curiosidad entrelazada con un miedo palpable. Salvarnos de la mentira que podría desmoronar lo que más amamos. Debemos demostrarles que el amor que compartimos no puede ser destruido, incluso ante la adversidad. Pero también tenemos que estar dispuestos a arriesgarlo todo, continuó, su mirada intensa y cargada de significado. El eco de sus palabras resonó en el corazón de la habitación, como un latido persistente que retumbaba en nuestras almas. Me volví hacia Marco, cuyas cejas estaban fruncidas de concentración. ¿Estás listo para enfrentarte a lo que viene, hijo? El futuro se dibujaba ante nosotros como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades y peligros. Sí, mamá. Estoy listo, dijo, su voz clara y decidida. Y en ese instante, su fortaleza me llenó de una renovada esperanza, trayendo luz en medio de nuestra tormenta. Miré a mi exesposo, sintiendo el peso de nuestra historia entre nosotros. Si estás aquí para ofrecernos un camino, entonces estamos dispuestos a escuchar, afirmé, dejando que mi voz llevase la resolutividad que necesitábamos. Juntos, seguimos escuchando, prestando atención a cada palabra. Y mientras nuestro amor se entrelazaba en la decisión de luchar contra las sombras, comprendí que no solo estábamos enfrentando a aquellos que nos amenazaban. Estábamos enfrentando las sombras que nos habíamos negado a confrontar durante años, un legado de dolor, de traición, pero también de amor inquebrantable. Este es nuestro momento, susurré, tomando la mano de Marco, entrelazando mi destino con el de cada uno de ellos. Era momento de dejar atrás los rencores, de aceptar que el amor se podía volver fuerte cuando se encontraba en la adversidad. Lo haremos juntos, así, con la firmeza de nuestros corazones latiendo al unísono, estábamos listos para enfrentar lo que viniera. La batalla por nuestro amor había comenzado, y ya no había marcha atrás.
Teníamos que recordar que incluso los caminos más oscuros pueden iluminarse con la luz del amor verdadero. Al final, el amor no se trata solo de un destino, sino del camino que decidimos recorrer juntos, exclamé, mientras la oscuridad palpitante que nos rodeaba comenzó a entrar en plena luz, iluminando no solo nuestro presente, sino la promesa de un futuro colmado de esperanza. Y quizás, en ese viaje, podríamos encontrar el verdadero poder de nuestra conexión, un amor capaz de superar cualquier adversidad. Una verdad que, al final, resonaría en cada latido, marcando el comienzo de nuestra libertad. Porque el amor es nuestro legado, y la lucha es solo su reflejo.